Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Rivero. Bienvenidos a la reunión conjunta con Medicina de Urgencias, Medicina Interna. El día de hoy hablaremos de cetoacidosis euglicémica. Yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces la agenda para el día de hoy en estos 30-40 minutos hablaremos de los conceptos generales de la cetoacidosis euglicémica, aspectos diagnósticos, distintos escenarios clínicos. Hablaremos de la prevención del tratamiento y al final daremos unas conclusiones enfocadas sobre todo en el escenario de urgencias como mensajes para llevar a casa. Entonces, la cetoacidosis diabética, que utilizaremos estas siglas, eh, digamos que consiste en la triada de acidosis metabólica con un pH por debajo de 7,3 y un bicarbonato por debajo de 15 miliequivalentes por litro, la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o orina, principalmente pues en sangre es como el método de referencia, e hiperglicemia, más de 200 según las guías británicas y más de 250 según las guías estadounidenses. En general, pues sabemos que la fisiopatología y el evento más importante que ocurre en la cetoacidosis diabética, estamos hablando en general, es un desbalance entre las hormonas contrarreguladoras y la insulina, donde un paciente que previamente o que es su debut tiene una diabetes mellitus, bien sea tipo 1 o tipo 2, tiene un evento agudo, sea el que sea, que genera un aumento en estas hormonas contrarreguladoras, ya sea un infarto agudo de miocardio, una infección, deshidratación, etcétera. Y esto conlleva a que se aumenten estas hormonas, hormona de crecimiento, catecolaminas, glucagón, cortisol, con respecto a los niveles de insulina. Y esto genera, entonces, pues, digamos, la triada de acidosis metabólica, hiperglicemia, y cuerpos cetónicos, ya que se favorece eh, la obtención de energía a partir de ácidos grasos libres, ya que la insulina, pues al haber un déficit, pues no va a poder ayudar a ingresar la glucosa a las células y por lo tanto utilizarlo como fuente de energía. Entonces, la cetoacidosis diabética tiene una incidencia alrededor de 4 a 8 por cada 1000 pacientes año que sufren diabetes. Digamos que la población que generalmente afecta hasta el 75% son personas menores de 45 años, esto debido a que hasta 2/3 de los pacientes que hacen cetoacidosis diabética son diabetes tipo 1, son diabéticos tipo 1, entonces por eso esta selección frente a pacientes más jóvenes. Mientras que el otro tipo de crisis hiperglicémica, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico, pues tiende a ser más en pacientes de diabetes tipo 2 y ancianos. La velocidad de presentación tiende a ser muy rápida, incluso en horas, aunque también va a depender del factor desencadenante, lo rápido que evolucione, y pues tenemos varios factores predisponentes, entre ellos la pobre adherencia al tratamiento, las infecciones como ya mencionábamos, es frecuente que esto sea el debut de una diabetes tipo 1 y, por ejemplo, los fármacos como los inhibidores del SGLT2, que más adelante ahondaremos más en eso. En general se ha estimado una mortalidad entre un 0,4 a un 8%, digamos que esta tendencia ha cambiado y vemos que en general las tasas de hospitalización por cetoacidosis diabética han venido en aumento en los últimos años, tal vez por el aumento en la incidencia de la diabetes mellitus, pero también la mortalidad ha disminuido básicamente pues por el mayor conocimiento de esta patología y de los tratamientos que están, digamos que estandarizados y con guías de práctica clínica que facilitan el abordaje de estos pacientes. Entonces, para hablar de cetoacidosis diabética, estamos hablando de lo general, lo podemos clasificar en leve, moderada, grave. Ya veíamos que la glicemia, el pH con el bicarbonato y el anion gap, digamos que son elementos definitorios o son criterios para diagnosticar una crisis hiperglicémica de este tipo. Y vemos que
a su vez la podemos categorizar en leve, moderado o grave, dependiendo del pH, del grado de pH. Entre más profundo sea este descenso del pH, pues va a ser más grave. Entonces, entre 7.25 a 7.3 es una cetoacidosis diabética leve, entre 7 a 7.25 es moderada y menor a 7 es una cetoacidosis grave. Lo mismo ocurre pues con el bicarbonato, donde 15 a 18, algunos definen cetoacidosis diabética por debajo de 15 de entrada, pero entre 15 a 18 se puede considerar leve, entre 10 a 15 moderada o menos de 10 grave. Aspectos como la presencia de cetonas en sangre o en orina, el aumento de la osmolaridad, esto digamos que hace parte de la presentación clínica, más su grado no va a, pues su grado de alteración no va a definir gravedad, lo mismo que la NIUNGAB. Pero el estado mental, ya cuando el paciente se encuentra en estupor o coma, pues nos habla de una cetosis diabética grave. Entonces, como vemos, la glicemia tampoco habla de gravedad, pero en general las guías, dependiendo de dónde se mire, pues van a generar este criterio diagnóstico y casi que una condición sine qua non. Sin embargo, desde 1973, Munro y sus colaboradores publicaron en el British Medical Journal 211 casos de cetoacidosis diabética. Pues ellos lo que hicieron fue describir estos episodios y reportaron que hasta el 17% de esos episodios tenían glicemias por debajo de 300. Digamos que esto sigue estando por encima pues, del umbral diagnóstico para definir cetoacidosis diabética, pero hasta el 7.5% de los episodios, 16 de ellos, tenían una glicemia por debajo de 200. Cabe resaltar pues que estos 211 episodios de cetoacidosis diabética eran en pacientes conocidos con diabetes tipo 1 y vean que la acidosis era muy marcada, era incluso con bicarbonato por debajo de 10 miliequivalentes por litro y pues la mayoría sí se presentaron con el vómito y el dolor abdominal como los síntomas predominantes. Entonces, el mismo Munro en este artículo llamó a esto como una cetoacidosis diabética euglicémica, digamos que euglicémica entre comillas, pues porque igual las glucometrías podían estar por encima de los valores normales para la población general, pero para un paciente con diabetes mellitus, digamos que no eran valores muy elevados y tampoco cumplían los criterios diagnósticos clásicos para definir cetoacidosis diabética. Entonces, vean que esto no es un concepto nuevo, en realidad lleva varias décadas donde ya se ha reportado pues la presencia de una crisis una crisis de acidosis metabólica sin hiperglicemia marcada. Entonces, ya ahí en adelante se han tratado pues como de describir mejor estos pacientes y estos episodios y cuál es su comportamiento clínico. Y en general tenemos que se estima que alrededor de 1 al 3% de las cetoacidosis diabéticas son euglicémicas, lo cual pues, nos habla de que esto es algo raro, pero no imposible de ver. Esto definitivamente conlleva un reto diagnóstico, ya que muchas veces, por lo menos el abordaje en urgencias es, tomemos una glucometría, miramos si hay hiperglicemia o no, y esto nos determina si el paciente puede estar en crisis o no, pero vemos que en estos pacientes van a presentar glucometrías casi normales y aún así presentar una crisis. Y pues ya vamos a ver que los factores de riesgo incluyen poblaciones que son vulnerables a no elevar tanto esta glicemia y por lo tanto pues puede conllevar a mayor mortalidad. Entonces hay distintas, digamos que no hay una definición estandarizada en la literatura sobre la cetoacidosis euglicémica. Algunos autores dividen entre cetoacidosis diabética y no diabética, y ahí se incluyen las que son la cetoacidosis por inanición o la cetoacidosis alcohólica. Y digamos que dejan a la cetoacidosis euglicémica como un grupo de pacientes como intermedio, que son diabéticos, pero que su presentación clínica es como la cetoacidosis no diabética por inanición o alcohol. Y algunos pues dividen en general un grupo grande de cetoacidosis euglicémica
donde están tanto pacientes diabéticos como no diabéticos, ya que los factores de riesgo para desarrollar cualquiera de estas dos, independientemente si tienen diabetes o no, son similares. Entonces, aquí tenemos la fisiopatología de cómo se desarrolla una cetoacidosis diabética, digamos la clásica, la que es hiperglicémica, donde está el exceso de hormonas contrarreguladoras frente a un evento desencadenante y hay una deficiencia de insulina que puede ser absoluta o relativa. Pero en la cetoacidosis glicémica, digamos que el déficit de insulina no está marcado, o sea, es más una alteración en la relación glucagón-insulina que como tal un déficit de insulina muy marcado. Y lo mismo, la resistencia a la insulina no es tan alta. Entonces, cuando ocurre este exceso de hormonas contrarreguladoras, digamos que hay una alteración en la forma de obtener la energía. Entonces, el déficit de insulina favorece la lipólisis, la obtención de energía a partir de ácidos grasos libres y también de aminoácidos, generando pues proteólisis y una disminución en la utilización periférica de la glucosa. Mientras que en la cetoacidosis euglicémica, pues la utilización de la glucosa como fuente energética está preservada debido a que, pues, como ya mencionábamos, la resistencia a la insulina no está marcada. Entonces, normalmente la respuesta frente a esas hormonas contrarreguladoras que están aumentadas es la gluconeogénesis, glucogenólisis y la cetogénesis, como ya lo veíamos a partir de los ácidos grasos libres. En cambio, en la cetoacidosis euglicémica, al no haber tanta deficiencia de insulina, pues no hay tanta gluconeogénesis y pues vamos a tener un evento importante como es la glucosuria, por ejemplo, inducida por medicamentos como los ISGLT2. Entonces, en este escenario de la situación glicémica, la cetogénesis también va a estar aumentada al mismo tiempo, pues, o de la misma forma como lo está aumentado en las crisis hiperglicémicas, y por lo tanto, pues la acidosis metabólica también va a ser un evento principal en ellos. Entonces, por eso, al final, termina habiendo hiperglicemia de este lado, euglicemia del lado de las crisis en las que no hay tanta resistencia a la insulina, pero sí hay, digamos, un déficit importante de carbohidratos. Entonces, digamos que en conclusión, las crisis hiperglicémicas, el evento principal es el déficit de insulina, mientras que en las cetoacidosis euglicémicas es más el desbalance y la disminución en la disponibilidad de glucosa como fuente energética que favorece la cetogénesis, más que como tal una resistencia marcada a la insulina. Entonces, los factores de riesgo vemos que tienen algo en común y es precisamente esa falta o disminución en la disponibilidad de la glucosa como fuente energética. Entonces, por eso los factores de riesgo que están asociados a cetoacidosis euglicémica tienen eso en común. Por ejemplo, las infecciones que pues, generan aumento de las hormonas contrarreguladoras, pero también favorecen la disminución en la ingesta. Lo mismo que una cirugía donde hay ayuno perioperatorio, el ayuno como tal cuando digamos que es voluntario por parte del paciente, el consumo de licor donde se disminuye la ingesta de carbohidratos, también se favorece la diuresis osmótica, todo esto favorece la cetogénesis. Los eventos cerebrovasculares también, aparte de aumentar las hormonas contrarreguladoras, también disminuyen la ingesta oral, pues en el momento en que hay el déficit neurológico, lo mismo que pasa con los traumas o la actividad física prolongada. Entonces vemos que en común tienen que no solamente es el desbalance de hormonas contrarreguladoras e insulina, sino también la disminución en la disponibilidad energética de la glucosa. Entonces, en cuanto a los escenarios clínicos, donde más quiero ahondar es en los ISGLT2 como desencadenantes de cetoacidosis euglicémica. Esto pues, debido pues, a la importancia que están ganando estos fármacos en distintos escenarios clínicos. Entonces, la verdad es que la incidencia
de cetoacidosis euglicémica en los ensayos clínicos pivotales de diabetes mellitus ha sido muy baja. Se ha visto que esa incidencia es incluso menos de 1 por cada 1000 personas año, pero cuando se van a ver los estudios de vida real, esta incidencia puede subir hasta 4 a 5 por cada 1000 personas año. ¿Por qué esta diferencia tan marcada entre los estudios, entre los ensayos clínicos y los estudios de la vida real? Probablemente es porque en los ensayos clínicos se seleccionan muy bien a los pacientes, el seguimiento que se les tiene es más estrecho y son pacientes que, digamos, no tienen tantos factores de riesgo, no son una población vulnerable precisamente por lo bien seleccionados que están. Mientras que en la vida real, pues se pueden presentar más estos escenarios donde definitivamente pues son factores de riesgo para la deprivación energética y por lo tanto la cetogénesis. Y en los pacientes diabéticos tipo 1, esta incidencia es tan alta como de 3 a 4 por 100 personas año. En general, pues el uso de los ISGLT2 ha sido considerado off-label para la diabetes tipo 1, sin embargo, su uso se está extendiendo en estos pacientes también. Entonces, la cetoacidosis inducida por ISGLT2, hasta el 70% de ellos son euglicémicas, habrá un 30% que sí hagan hiperglicemia, y cuando se compara el riesgo que inducen estos medicamentos comparado, por ejemplo, con los IDPP4, este riesgo es incluso 7 veces mayor. Entonces, definitivamente está claro que estos medicamentos aumentan este riesgo. Y se ha visto que la mortalidad, que ya vimos que la tendencia cada vez es más hacia la baja en cuanto a la mortalidad de las crisis hiperglicémicas y de la cetoacidosis diabética, con los ISGLT2 se ha vuelto a aumentar un poco este porcentaje de mortalidad, y la razón que dan algunos autores es por las dificultades diagnósticas que genera una cetoacidosis euglicémica, y yo creo que pues es, digamos, que lo más importante o el mensaje con el que nos tenemos que ir en esta charla. Los desencadenantes, pues digamos que aquí volvemos a lo mismo. Los desencadenantes o los factores asociados a la cetoacidosis inducida por ISGLT2 también son comunes pues, a los otros factores de riesgo que ya mencionábamos: la disminución en las dosis de insulina, una dieta baja en carbohidratos, el consumo de licor, enfermedad aguda, la diabetes de inicio, pues la diabetes autoinmune de inicio en el adulto, pero también debemos considerar que hasta un 20% de las cetoacidosis inducidas por ISGLT2 no tienen algún evento adicional pues, que pueda sugerir ser un desencadenante. Por lo que en todo paciente con ISGLT2 que se presenta en servicio de urgencias y sospechemos una acidosis metabólica, pues digamos que debemos considerar este medicamento como un factor precipitante. Entonces, ¿por qué quiero andar tanto en los ISGLT2? Básicamente porque su uso clínico se está extendiendo. Ya tenemos la indicación en falla cardíaca, en enfermedad renal crónica, incluso no diabética, y en diabetes tipo 1 revisé que en las guías NICE ya hay recomendaciones en pacientes que digamos que no hay un control adecuado a pesar de dosis mayores a 0.5 unidades por kilo al día de insulina. Y pues si bien antes era solo, digamos, que un escenario que se guardaba para los expertos, ya cada vez, digamos, se habla más sobre los ISGLT2 como un medicamento que puede ser usado para controlar los diabéticos tipo 1. Y como veíamos, este riesgo es muy alto, hasta 3 a 4% de los pacientes pueden hacer cetoacidosis euglicémica. Entonces, ¿cómo se ha planteado que es la fisiopatología de la cetoacidosis euglicémica con los ISGLT2? Entonces sabemos que son medicamentos glucosúricos y por lo tanto pues, van a favorecer que los niveles de glicemia disminuyan en el cuerpo. Esto a su vez genera pues que la insulina como mecanismo reflejo también disminuya pues, y esto genera que la insulina normalmente genera un efecto paraclínico de inhibición, paracrino de inhibición frente al glucagón. Entonces, al disminuir la insulina como reflejo a la disminución en los niveles de glicemia, pues también va a disminuir
la inhibición que tiene sobre el glucagón y estos niveles van a aumentar. Entonces aquí se genera un desbalance entre los niveles de glucagón y los niveles de insulina, que como ya veíamos es uno de los eventos fisiopatológicos más importantes en general de las cetoacidosis glicémicas. Y también el SGL, ahí se cree que hay un receptor SGLT2 no solo en el riñón, sino también en el páncreas. Entonces este receptor permite también la entrada de glucosa al páncreas y si se está inhibiendo ese receptor en el páncreas, en las células alfa, pues el páncreas va a percibir que no hay glucosa disponible y por lo tanto va a liberar glucagón también. Entonces, en general, estos eventos terminan favoreciendo ese desbalance entre glucagón e insulina. Y la lipólisis, la obtención de energía a partir de los ácidos grasos, es un evento que normalmente está controlado por la insulina. Entonces, cuando los niveles de insulina bajan, la obtención de, pues la generación de lipólisis y de cuerpos cetónicos va a aumentar debido pues a esta disminución relativa de la insulina. Pero también se cree que hay otro mecanismo fuera pues de la glucosuria como tal, donde tiene que ver más con el riñón y pues los efectos que generan los SGLT2 en el riñón que favorecen la cetoacidosis. Entonces, normalmente los ISGLT2, como sabemos que es un transportador, ingresa tanto sodio como glucosa, pero esto digamos que solo da cuenta del 4% del sodio total que se reabsorbe en el riñón. Sin embargo, en los pacientes diabéticos tienen una hipertrofia de estos transportadores y por lo tanto pues el número de transportadores está aumentado y la reabsorción de sodio a partir de los SGLT2 en el riñón puede aumentar hasta un 50%. Sabemos que el sodio es muy importante como unión del equilibrio ácido-base. Si nos basamos en la teoría físico-química, el equilibrio entre iones y cationes es lo que mantiene un pH adecuado. Entonces, cuando tenemos una disminución en el sodio, pues esto favorece pues digamos que la ionización y del agua hacia la formación de protones, pues como mecanismo de compensación y pues, lograr este balance electroneutro. Y también pues se cree que al disminuir o al bloquear estos SGLT2, en general pues se afecta este mecanismo de la bomba sodio-potasio ATPasa. En general, la bomba deja de ejercer su acción y por lo tanto disminuye el consumo de ATP y se disminuyen las vías que generan ATP. Esto principalmente pues va a generar un efecto sobre la amoniogénesis, va a disminuir la producción de amonio en el riñón y por lo tanto se va a perder bicarbonato de forma importante por el riñón, generando esto pues más acidosis metabólica. Entonces vemos que los SGLT2 no solamente por su acción sobre el aumento en los niveles de glucagón en sangre, sino también la pérdida de bicarbonato en los riñones van a favorecer un estado de acidosis metabólica. Entonces, para diferenciar un poco de cómo es la cetoacidosis diabética clásica que conocemos, la hiperglicémica, comparada con la inducida por ISGLT2, vemos entonces que la producción endógena de glucosa está mucho más aumentada en la cetoacidosis diabética, dado pues a la deficiencia más marcada de insulina, que genera pues glucogenólisis y gluconeogénesis, mientras que aquí pues en los ISGLT2 esa producción endógena se ve limitada por la importante glucosuria. La deficiencia de insulina y la resistencia están más marcadamente alterados en la cetoacidosis diabética normal. La disposición de glucosa en los tejidos está mucho más disminuida en la cetoacidosis diabética. Esto ha dado pues, a la alteración en la resistencia a la insulina, pero pues la depuración de glucosa a partir del riñón está más marcadamente aumentada pues en la cetoacidosis por ISGLT2.
Por lo tanto, pues en general tendremos que los niveles de glicemia serán más bajos en la cetoacidosis por ISGLT2 comparado con la cetoacidosis diabética. Y esto es importante pues, porque sabemos el efecto osmótico que genera la hiperglicemia muy marcada y por lo tanto va a favorecer el arrastre de sodio y de agua, mientras que las pérdidas de volumen no serán tan marcadas en la cetosis por ISGLT2. Por lo tanto, los síntomas que son tan clásicos como poliuria, polidipsia, los síntomas catabólicos o de deficiencia de insulina no van a estar presentes en la cetoacidosis diabética clásica, mientras que en la cetoacidosis por ISGLT2 los síntomas serán mucho más inespecíficos. Entonces, no solamente la dificultad que nos ofrece tener glicemias normales, sino también la clínica tan inespecífica va a hacer que diagnosticar una cetoacidosis o más bien sospecharla, porque en realidad el diagnóstico termina siendo muy sencillo, pero sospecharla va a ser mucho más complejo. Entonces, vemos que adicional pues a los mismos ISGLT2, es frecuente encontrar un factor de riesgo adicional al consumo de estos medicamentos, y vemos que cada uno va a tener un mecanismo fisiopatológico que explique la cetoacidosis. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza un ISGLT2, es frecuente la práctica clínica de también reducir la insulina, pues, precisamente para evitar las hipoglicemias o porque empezamos a notar que el paciente empieza a lograr control. Sin embargo, pues al disminuir los niveles de glucosa y al disminuir la insulina exógena que se le estaba dando al paciente, esto va a estimular la lipólisis y por lo tanto a predisponer a la cetogénesis por parte del hígado. Como ya mencionábamos, la insulina protege de la lipólisis. También pues el uso en diabéticos tipo 1 básicamente porque, por ejemplo, en los que utilizan bombas de insulina, entonces al notar unos bajones en la glicemia, pues la insulina, la bomba, perdón, va a dejar de liberar insulina y por lo tanto nuevamente a favorecer la lipólisis y la cetogénesis. La restricción en las dietas de carbohidratos cuando se suman al consumo de ISGLT2, entonces el organismo pues no va a tener una fuente disponible energética adecuada y por lo tanto la lipólisis también va a aumentar debido a las reducciones en la ingesta de carbohidratos. Y pues esto lo conocemos muy bien, por ejemplo, con las dietas cetogénicas, que en un paciente diabético, pues esto va a ser crítico porque si va a favorecer la cetoacidosis, pues no va a haber no van a haber niveles de insulina que compensen eso. Esto ya lo mencionábamos, la parte del trauma, el estrés quirúrgico, las enfermedades agudas, donde el aumento en los niveles de hormonas contrarreguladores aceleran la lipólisis y aumenta la demanda de insulina. Los pacientes, eso es importante, los pacientes diabéticos tipo 1, cuando son pacientes más delgados, ellos de base tienen un déficit de carbohidrato comparado con los pacientes obesos. Entonces, estos pacientes muy delgados, diabéticos tipo 1, y que por alguna razón se les empezó ISGLT2 o que con indicación off-label se lo pusieron, o digamos que el experto, el médico tratante se lo puso, pues digamos que es una población de riesgo que debemos considerar. Y lo mismo estos pacientes cuando consumen licor, como ya vimos, ese es un factor de riesgo para generar paracetoacidosis, o el consumo de salicilatos, pues también puede favorecer el aumento en la lipólisis. Los pacientes diabéticos, pues que tienen diabetes autoinmune, esto es importante para el internista y para el médico de urgencias cuando hay un paciente joven que digamos no tiene el fenotipo clásico de la diabetes tipo 2, pacientes que rápidamente tienen insulinodependencia y que lo desarrollan en 5 a 6 años desde su diagnóstico, debemos siempre pensar en que pueden tener una diabetes tipo LADA y por lo tanto el inicio de ISGLT2 pues va a generar un aumento en el riesgo de la presentación de cetoacidosis diabética. Y lo mismo los pacientes que ya llevan muchos años con diabetes tipo 2,
con requerimientos de insulina muy altos, digamos que eso ya se vuelve una práctica frecuente. Iniciar ISGLT2, vemos que no está controlado, pero estos pacientes precisamente al tener una depresión muy grande de la insulina endógena y al hacer ajustes del tratamiento farmacológico, el paciente fácilmente puede ser llevado a una cetoacidosis diabética. Entonces, con los ISGLT2, digamos que al revisar el tema, me surgieron dos preguntas que la verdad, pues por lo menos en lo que revisé, no hay una respuesta clara, y es si se ha reportado cetoacidosis euglicémicas, digamos, no sería diabética, pero una cetoacidosis en pacientes no diabéticos que están utilizando ISGLT2 por alguna otra indicación, principalmente falla cardíaca o enfermedad renal. La respuesta es que en realidad es muy raro y por lo menos lo que se prevé es que sí puede ser posible. Por ejemplo, los pacientes renales, la uremia es un factor de riesgo para resistencia a la insulina, y a su vez, pues muchos de los pacientes renales pueden utilizar tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo esteroides, lo que favorece la hiperglicemia y la resistencia a la insulina. Entonces, no será imposible o infrecuente de ver pacientes que no sean diabéticos, que estén tomando ISGLT2 y que puedan tener una cetoacidosis euglicémica, siendo no diabéticos, y por eso es importante, pues, como mencionar esto. Pero hasta el momento, digamos que no hay como reportes muy claros sobre la incidencia de cetoacidosis en pacientes no diabéticos. Y lo otro es que si esto debería conllevar una suspensión definitiva del medicamento, si esto se presenta, y pues pienso que lo podemos discutir ahora al final. Otra de las poblaciones de riesgo y de los escenarios clínicos importantes es el embarazo. Entonces, una paciente embarazada puede tener tanto diabetes tipo 1 como una diabetes tipo 2 diagnosticadas antes del embarazo, o desarrollar una diabetes gestacional. Si bien claramente la diabetes tipo 1 es la que más va a generar riesgo de cetoacidosis diabética, hasta el 90% de los casos de cetoacidosis diabética en el embarazo van a ser por diabetes gestacional, pues esto debido a que es mucho más frecuente que las otras dos patologías. Esta incidencia es alta, pues digamos que puede ser incluso mayor a la de la población general, y en los casos de diabetes tipo 1 puede ser hasta el 10%, y esto es debido, pues este mayor riesgo es debido a que las pacientes embarazadas, las personas embarazadas, tienen un aumento en las demandas metabólicas, dado que pues, también tienen el feto que está pidiendo pues, una fuente energética, y donde la glucosa es principalmente el nutriente del que obtienen energía. Es normal que en el embarazo, y principalmente en el tercer trimestre, haya un aumento en la resistencia a la insulina como mecanismo para entregar energía al feto. Y por lo tanto, la lipólisis va a hacer un evento metabólico que es más frecuente en el embarazo. Entonces, digamos que la madre obtiene más energía a partir de los ácidos grasos, mientras que el feto de la glucosa como tal. Y sabemos también como otro cambio fisiológico, todo eso es fisiológico, y es que al haber una alcalosis respiratoria por la taquipnea que tiende a haber en el embarazo, pues también hay bicarbonaturia como evento compensado frente a esa alcalosis respiratoria, y de hecho es normal que en el embarazo baje un poco el pH. Aparte, pues puede haber emesis, hiperemesis gravídica, y todo esto favorece a que la materna tenga una tendencia a la acidosis metabólica, y por lo tanto un menor umbral de tolerancia frente a un evento desencadenante. Se ha visto que el promedio de las glicemias en las cetoacidosis diabéticas de las embarazadas es de tan solo 110, entonces definitivamente es muy raro que estén hiperglicémicas, y por lo tanto debemos estar muy atentos, y la evolución tiende a ser más rápida que en la población general. Entonces definitivamente las maternas
tienden a estar más acidóticas, no toleran fácilmente o igual a la población general un evento desencadenante y su curso clínico puede ser peor. Y lo más importante es esto, alertarnos de que definitivamente la glicemia, las glicemias no van a estar aumentadas. Y también pues los desenlaces materno-fetales, una cetoacidosis diabética puede inducir a una preeclampsia o a depresión neonatal, ictericia, falla respiratoria, entonces es un evento que puede llegar a ser catastrófico. La inanición sabemos que puede favorecer la cetoacidosis tanto en diabéticos como en no diabéticos. Obviamente los diabéticos van a tener mayor factor de riesgo, principalmente por el aumento de la lipólisis. Digamos que aquí lo que nos ayuda a diferenciar el diagnóstico es que estos pacientes usualmente van a tener hipoglicemia, incluso más que normoglicemia. Y el alcohol por sí mismo puede generar cetoacidosis. Ya vimos que en los pacientes diabéticos, más si están tomando ISGLT2, este riesgo va a estar aumentado, pero el alcohol por sí mismo puede generar cetoacidosis básicamente por su propio metabolismo, donde se convierte en acetaldehído y en acetato, y esto funciona como un anión no medido. Y digamos que no solo el etanol, sino también el metanol, el etilenglicol, el paraldehído e incluso los salicilatos también generan cetonas. Entonces, sabemos que estos son causas de acidosis metabólica con anion gap elevado, y el gap osmolar aumentado también nos va a hacer sospechar de la presencia de intoxicación por estos tóxicos, por alcoholes principalmente. También hay otros factores de riesgo que pueden conllevar a cetoacidosis euglicémicas o cetoacidosis no diabéticas, como las enfermedades de depósito del glucógeno, principalmente pues en los pacientes pediátricos, la sepsis por la disminución en la ingesta. Ya veíamos las alteraciones que pueden haber en los pacientes diabéticos tipo 1, o en un paciente que empezó con síntomas de crisis hiperglicémica y se aplicó previamente insulina antes de llegar al servicio de urgencias, también puede generar una cetoacidosis glicémica. Cualquier enfermedad gastrointestinal, al disminuir precisamente la disponibilidad de glucosa, puede favorecer la cetoacidosis glicémica. Y también tanto la enfermedad hepática como renal, pues por ejemplo en la enfermedad hepática la gluconeogénesis va a estar alterada y por lo tanto no va a haber hiperglicemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que en realidad pues son las clásicas de la cetoacidosis diabética. Sin embargo, los signos de deshidratación, como ya veíamos que no va a haber un efecto osmótico grande por la glucosa, entonces van a estar ausentes. Por lo demás, la alteración en el estado de conciencia, la hiperventilación, dolor abdominal o emesis, que son signos muy inespecíficos, son los que nos debe alertar en estas poblaciones de riesgo. El diagnóstico, entonces, lo más importante es sospecharlo, y yo creo que aquí está uno de los mensajes más grandes en el paciente que tenga factores de riesgo y tenga una presentación de dolor abdominal, vómito y taquipnea. Debemos sospechar la cetoacidosis euglicémica. Podemos utilizar gases venosos, sobre todo para el seguimiento, porque como ya vamos a ver, estos pacientes no se van a seguir por las glucometrías, sino por el pH del bicarbonato. Algo importante es que el test de nitroprusiato, que es la medición de cetonas en orina, que es una medición cualitativa, no sirve, por ejemplo, en la cetoacidosis por alcohol o por inanición, porque en la cetoacidosis no diabética, donde, el cuerpo cetónico que principalmente se eleva es el beta-hidroxibutirato, que no es medido por este test. Entonces, si tenemos la disponibilidad, que no entendido que en general no estamos disponible en nuestro medio, es con el beta-hidroxibutirato sérico. Y pues sabemos que normalmente para las cetoacidosis diabéticas utilizamos el sodio corregido. Sin embargo, como aquí las glicemias no van a estar tan altas, pues no será necesario hacerlo, y el sodio medido es el que se debe utilizar para medir la osmolaridad y el anion gap, que como ya vimos es muy importante para el diagnóstico, ya que las glucometrías como tal no lo van a hacer. Entonces, esto pues son generalidades del tratamiento
de la cetoacidosis diabética en general. Y pues la diferencia con la cetoacidosis glicémica es que la resolución de la hiperglicemia no va a ser una meta en el tratamiento. En la terapia hídrica, los electrolitos van a ser parte fundamental pues para lograr esas metas, pero la insulinoterapia es donde nos quedan dudas de si la debemos utilizar o no, y aquí es donde lo vamos a resolver. Entonces, las medidas generales de la cetoacidosis diabética es tratar la causa desencadenante, el infarto, la infección, etcétera. Usualmente esos pacientes deben estar en unidades de alta dependencia, al menos una UCE. Las glucometrías, pues, digamos que aquí no nos van a servir para la monitorización, pero sí los gases venosos, el bicarbonato, el pH y los electrolitos. Entonces, normalmente en la cetoacidosis diabética empezamos reponiendo solución salina con muy altos volúmenes, pero como estos pacientes, digamos que ya se encuentran en este lado del algoritmo, entonces lo que se recomienda es que de forma temprana empecemos a reponer con dextrosa y solución salina. Digamos que saltándonos todos estos pasos, pues porque aquí ya digamos que estamos en unos niveles de glicemia mucho más bajos. La reposición de iones, la verdad, será similar a como es en la cetoacidosis diabética, teniendo en cuenta pues que es raro que al no haber una deficiencia de insulina tan marcada, pues no va a haber una hipocalemia tampoco, perdón, no va a haber una hipercalemia pues por disminución en la entrada a la célula del potasio, y por lo tanto no es un hallazgo frecuente. Y pues las acidosis que sean muy marcadas por debajo de 7,1 o por debajo de 7, digamos que está la indicación del bicarbonato con 2 ampollas en 400 cc de agua estéril más el catrol. Pero eso es solamente en las acidosis metabólicas muy graves. Entonces, normalmente en la cetoacidosis diabética, en la hiperglicémica empezamos con dosis de 0,1 unidades por kilo, y según las glucometrías pues vamos ajustando, y cuando ya tenemos glucometrías por debajo de 250, entre 200 y 250, disminuimos esta infusión a la mitad. Entonces, en la cetoacidosis glicémica debemos utilizar insulina. La respuesta es sí, si el paciente es diabético. Esto porque aún así, pues así el paciente no está hiperglicémico, hay un déficit relativo de insulina, y por lo tanto, para disminuir la lipólisis será necesario que haya insulina. Sin embargo, es importante pues que aquí la monitorización no va a ser a partir de lograr metas y de ir bajando las glucometrías, sino únicamente del bicarbonato, del pH, y si tenemos la medición de cuerpos cetónicos en sangre, y si incluso, por ejemplo, en las embarazadas que tienen glicemias en promedio tan bajas como de 100, y pues uno dice, bueno, le va a empezar una infusión de insulina, entonces fácilmente la va a llevar a la hipoglicemia. Entonces podemos utilizar concentraciones de dextrosa más altas, de 10 a un 20%, para evitar esta hipoglicemia, y pues podemos, como se hace normalmente en la cetoacidosis diabética, cuando logramos estos niveles de glucometría, disminuir la infusión a la mitad, es decir, 0,05 unidades por kilo hora, para así lograr esto. Pero en general debemos dar tanto glucosa, porque recordemos que es de los eventos principales que desencadenan las cetoacidosis euglicémicas, la depresión de glucosa como fuente energética, pero también debemos dar insulina para evitar la lipólisis. Estos serán los criterios de resolución, en general son los mismos, excepto pues, las glucometrías, y pues dependiendo de los escenarios, en los pacientes que no sean diabéticos, el solo reponer cristaloides con dextrosa será lo que ayude a favorecer la resolución de la cetoacidosis, o pues en el caso de intoxicaciones, pues el antídoto particular, y pues siempre claramente pues suspender el ISGLT2. Algunas medidas preventivas importantes en los ISGLT2 es que ya veíamos que la reducción en los niveles de insulina puede ser un evento que desencadene la cetoacidosis. Entonces tratar de que cuando iniciamos en los pacientes diabéticos un ISGLT2 y que venían recibiendo insulina, no disminuir la dosis más de un 20%, porque cuando se disminuye más de eso, pues está el riesgo de que la lipólisis se empiece a dar de forma
desenfrenada. Lo mismo que pues en los pacientes diabéticos tipo 1 si se va a utilizar, tratar de que esta reducción en la insulina no sea muy marcada. En los pacientes diabéticos debemos evitar las dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas. Esto está más para la población general, más no los diabéticos. Y cuando haya una cirugía o debemos educar al paciente también, si le da una gripa, si le da una infección, si le da cualquier evento agudo, que debe suspender los ISGLT2 y cuando sean cirugías al menos 3 días previo a la cirugía electiva. Esto pues precisamente para evitar desencadenar una cetoacidosis diabética. En los pacientes delgados que son diabéticos también, pues debemos educarlos mejor sobre los síntomas tan inespecíficos que ocurren en las cetoacidosis diabéticas y también explicar sobre el seguimiento que pueden tener con los cuerpos cetónicos en orina más que las glucometrías para detectar de forma temprana esta cetoacidosis euglicémica. Y claramente pues que los pacientes deben evitar el uso de licor y el uso de los salicilatos debe ser controlado por su médico. En los pacientes tipo LADA, aquí lo más importante es detectar cuáles pueden tener ese fenotipo de diabetes autoinmune de inicio en el adulto. Y lo mismo pues en los pacientes tipo 2 de larga evolución, con muchos años de insulinodependencia, tener cuidado con la reducción de las dosis de insulina y tener en cuenta que si bien los ISGLT2 son unos excelentes medicamentos, pues en estos pacientes puede ocurrir este riesgo. Entonces esto ya lo mencionábamos, básicamente evitar las dietas bajas en carbohidratos, mantener un apropiado mantenimiento con fluidos, pues con líquidos para que los pacientes no lleguen a este estado de cetoacidosis y descontinuar los ISGLT2 antes de la cirugía, usualmente de 3 a 4 días. Entonces, estos son los mensajes pues para tenerlo en cuenta en el escenario de urgencia. Lo más importante, sabemos que hay poblaciones de riesgo, embarazadas, los diabéticos tipo 1, diabetes LADA, los pacientes con enfermedad hepática, los pacientes con una disminución en la ingesta por cualquier razón y síntomas inespecíficos, principalmente gastrointestinales y taquipnea, nos deben alertar sobre la cetoacidosis euglicémica. No excluir crisis hiperglicémicas, así las glucometrías sean normales y por lo tanto los gases venosos o arteriales van a ser importantes. El seguimiento se hace con niveles de pH, bicarbonato y cetonas y siempre el manejo será el pilar fundamental con cristaloides y dextrosa y la insulina se debe aplicar así el paciente tenga niveles de glicemia normales o incluso en el límite inferior, siempre y cuando sean diabéticos previamente. Entonces esto sería pues como todo, quedo atento pues a las dudas, a las preguntas y a los comentarios para la discusión. Quería comentarles algo sobre la cetoacidosis euglicémica secundarios a los inhibidores de CLT2. Si usted tiene la diapositiva de las incidencias que mostró, de pronto la podría poner. Sí, profe. Entonces, cuando uno ve el problema de la causalidad, de si estos medicamentos causan o están asociados, porque recuerden que no toda asociación es causal, cuando uno ve el problema filosófico de la causalidad, se remonta a autores de epidemiología muy viejos, entre ellos Rodman y McMahon, que fueron los que empezaron con este cuento de la multicausalidad. Y se encuentra con algo que es bien importante y es que la causalidad, tal y como la conocemos, es un concepto más allá de estadístico, es un concepto que tiene que ver con la filosofía, con el cómo pensamos que los hechos se desarrollan. Usted expuso de manera muy elocuente la parte de la fisiopatología que sustenta en cada uno de los escenarios por qué se podría ocasionar cetoacidosis euglicémica. Entonces, claro, siempre tenemos al paciente en inanición, al paciente alcohólico, tenemos a la materna, tenemos al diabético tipo 1 y siempre nos han dicho que eso está asociado a eso. El problema aquí es que las incidencias como tal, no es un regaño para usted, Daniel, no es un regaño, las incidencias no es una medida de asociación, la incidencia es una medida de riesgo, pero la medida de asociación o de impacto se obtiene
pues dividiendo dos incidencias, en este caso un RR. Cuando uno hace un estudio de casos y controles, lo que evalúa son las incidencias, no así en los estudios de, perdón, en el estudio de cortes, no así en los estudios de casos y controles donde uno no puede calcular las incidencias. El caso o el cuento es que cuando uno obtiene un RR de una asociación de inhibidores de CLT2 con cetoacidosis euglicémica, siempre tiene que ajustar por los factores de confusión y usted lo puede hacer por estratificación, estratificando por cuántos estratos de variables crea que confunden la asociación, o lo puede hacer bajo modelos de regresión logística, por ejemplo, en este caso, como el desenlace es binario, si cetoacidosis euglicémica, no cetoacidosis, se hace mediante esos modelos de regresión logística. No me voy a detener en el problema estadístico. El problema es que para uno ajustar por una verdadera variable de confusión, la variable de confusión, y ojo con esto, tiene que estar asociada tanto a la exposición como al desenlace. Y para mí es claro por la fisiopatología que al desenlace pueden estar asociados, ya lo explicó usted. Pero me parece poco claro en todos los estudios que he visto sobre cetoacidosis euglicémica por inhibidores de CLT2 que esté asociada al consumo de CLT2. Es decir, ¿por qué a la embarazada debemos de ponerle inhibidores de CLT2? ¿Por qué al diabético tipo 1? ¿Por qué al paciente que está en inanición? ¿Por qué al alcohólico? ¿Cierto? No existen otras medidas terapéuticas mucho más seguras y efectivas en la embarazada, en el alcohólico que uno no quiere que pierda peso, en el paciente en inanición, que son mejores a ponerle un ISLT2. Entonces, cuando uno tiene el RR de esos estudios y se va a ver por quiénes ajustaron por estas variables que llaman de confusión en esos estudios, pero lamentablemente no están asociadas a la exposición, que en este caso es consumo de inhibidores de CLT2. Conclusión, es un RR que aún está sin ajustar. Y más allá, como les digo, del RR sin ajustar, es un RR que en ocasiones pasa por la unidad, ¿cierto? O sea, su intervalo de confianza, que es, digámoslo así, dentro de la estadística de Neyman, Pearson y Fisher, el enfoque de la significancia, la P, la famosa P, es la que más nos recalcan, pero realmente quien nos dice un tamaño o una dirección del efecto es el intervalo de confianza, y muchos de ellos pasan por la unidad. Entonces, cuando uno vuelve a leer los estudios con cierto grado de formación, se da cuenta de que es posible que estemos hablando de un fantasma, que la cetoacidosis euglicémica inducida por inhibidores de CLT2 no exista o sea producto de sesgos y de confusión que aún no hemos entendido bien. Los ensayos clínicos que uno pensaría, no, son la mejor opción, con eso controlamos toda la confusión, usted mismo lo dijo. Las incidencias de la cetoacidosis glicémica asociada a inhibidores de CLT2 en los ensayos clínicos es bajísima, por lo mismo que ya usted comentó, al paciente lo cuidan mucho, están pendientes de él, de algún síntoma, etc. Entonces, en mi opinión, ocurre lo mismo que con la acidosis láctica inducida por metformina. Nos vamos a quedar sin saber o conocer bien, entender bien el fenómeno de la cetoacidosis euglicémica. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, y usted ya lo ha visto, a los pacientes que tienen muchas indicaciones de ponerles inhibidores de CLT2, se las vamos a estar poniendo por otra causa y tendremos también cetoacidosis, pero esos pacientes ya tendrán el problema de que hay tantos pacientes con este medicamento que el hecho de que hagan una cetoacidosis euglicémica puede corresponder o a que el medicamento es muy frecuente en su prescripción o a que realmente sí lo cause, y no lo podremos saber porque los estudios que hay para esto, como le digo, no están ajustados por las variables que deben ajustarse. Entonces, en mi opinión, yo seguiría usando inhibidores de CLT2 aún en el paciente que haya presentado una aparente cetoacidosis glicémica. Pues ahí está la pregunta difícil, porque es que realmente no sabemos. O sea, en este punto, la mejor respuesta es no sabemos. Profe, muchísimas gracias, excelente comentario y sí, de hecho, pues por eso lo quería dejar a la discusión porque lo que se menciona cuando uno busca pues, la literatura con respecto a este escenario es lo que usted está mencionando, que la mayoría de pacientes van a tener algún otro desencadenante. Entonces, pienso yo que pues frente a la incertidumbre de si
desde el punto de vista filosófico es un agente causal o no, por lo menos el actuar clínico sí debe ir dirigido a detectar muy bien esos factores de riesgo que están asociados, más que a simplemente ser prohibitivos y frente a un paciente que hizo la cetosis diabética, pues, o euglicémica, o pues por lo menos es como lo que yo interpreto a partir de, de lo que busqué y de lo que usted está mencionando, que es totalmente cierto y que, pues, por ejemplo, cuando vemos estas incidencias definitivamente es porque pues, en la diabetes tipo 1 por sí hay más riesgo de cetoacidosis como tal. Entonces se trata pues como de llegar a un punto de equilibrio donde pues no satanicemos como tal estos medicamentos, pero sí tener en cuenta pues que hay poblaciones de riesgo y actuar pues con prudencia más que con prohibición, pensaría yo.